Bendiciones, pueblo de Dios, siervas y consiervos, amigas y amigos, reciban un cordial saludo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Os invito para que participen en este tema de hoy y le pongamos atención a lo que Dios nos quiere hablar cada día, en cada momento. El tema de hoy es conciencias cauterizadas religiosas. Y quiero invitarlos para que vaya a Romanos capítulo 7, versículo 4 al 7, Romanos 2, del 14 al 25, Hechos 23, 2 y 3, Romanos 7, 7 y 8, Mateo 23, 27 al 34, Lucas 11, del 43 al 44 y Ezequiel 20, 17, 19. Quiero invitarlo porque verdaderamente ayer no grabé porque Dios me dio el tema en la mañana, pero estuve meditando en este tema, qué era lo que Dios quería o qué es lo que Dios quiere que salga de mis labios para edificación de la iglesia y de aquellas personas que lo escuchan. Y eso es lo que Dios me ha mandado hoy. Lo que vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé no solamente discernimiento en su espíritu de lo que vamos hoy a hablar, sino que aquellos que están detrás de la pantalla, Dios pueda alimentarlos de esta palabra y que puedan entender y comprender lo que Dios habla a todo el mundo, no solamente a la iglesia de Dios, sino que a todos, a los líderes y no líderes, a pastores y no pastores, a todos nos habla el Señor por medio de su palabra. Bendiciones, oremos. Padre bendito, venimos delante de tu presencia dándote honor y gloria. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que tu palabra santa y pura brote en mis labios para edificación de aquellas personas que van a escuchar este tema. Señor, la sabiduría y el entendimiento que vengan a mí y salga, Señor mío, esta edificación para tu iglesia por medio de esta reflexión. Señor, bendice a aquellas personas que lo van a escuchar y aquellas personas que están en dificultades, que tienen necesidades, que hay parientes enfermos o hay dificultades económicas en sus hogares, Señor, suple sus necesidades y sana al enfermo. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo, Señor, para que este mensaje y esta oración llegue hasta los hogares, hasta los cuerpos, y sane y libere, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú lo puedes hacer todo, Señor. Todo está en tus manos, Señor. Por eso suplicamos en la misericordia y en el amor y en la bondad que llegues a cada uno de nosotros, Señor. Bendice esta predicación y bendice a las personas que la van a escuchar y llénanos con tu sabiduría. Amén y amén. Amados, pueblo de Dios, amigas y amigos, Dios rechazó la ley de la conciencia por medio por el cual el hombre podía conocerlo, podía llegar a él. Tenemos el ejemplo en el jardín del Edén. Adán, por medio de la conciencia, hablaba con Dios y estaba con Dios en armonía. Pero Dios rechazó esta ley cuando apareció Moisés y él lo unge, lo toma para que vaya a liberar al pueblo de Israel. Era muy poco la conciencia que tenía el pueblo de Israel cuando apareció Moisés. El pueblo estaba en pecado, en desobediencia, y Dios manda a Moisés para que lo lleve a la tierra prometida. La necesidad de establecer Dios las normas objetivas y establecer para siempre lo que Dios quería, venía para que el ser humano, por medio de los 10 mandamientos, conocieran el pecado, conocieran lo que estaban haciendo y se voltearan a Dios y buscaran de Dios arrepentidos. Pero
muchos hipócritamente no lo hicieron. Así que los 10 mandamientos, cuando Dios se los dio a Moisés, no solamente fueron para Moisés, sino para toda la nación de Israel. Fue cuando la gente supo por primera vez hasta dónde podían avanzar sin cometer pecado. Porque antes verdaderamente el pecado estaba a la orden del día en el pueblo de Israel. Escúchame bien esto. Antes de la ley de Moisés, si un hombre tenía la debilidad de dormir con la mujer del otro, sus consecuencias no eran graves. Porque si al que hacía el acto no le molestaba, eso significaba que el hecho no era grave, o sea, no era pecado. Tal vez a los demás no les gustaba y se incomodaba, pero el que lo hizo con la mujer, si a él le gustaba y sentía que su conciencia no le decía nada, pues para él no era pecado. Así que tomaba la mujer de su prójimo y como no había leyes, solo tal vez había algunas que otras leyes tribales, pero no había un sistema completo de moral, de una ley moral que pudiera invocar y castigar al malvado. Durante centenares de años, escúcheme bien, transcurrieron hasta el momento en que Jesús apareció en el escenario. Y cuando Jesús aparece en el escenario judío, había interpretado la ley que Dios le había dado a Moisés de los 10 mandamientos, tan estrictamente tomaron las leyes que habían convertido en un nuevo cumplimiento formal, escúcheme, y ritual. Era tanto como un fanatismo religioso. La acusación que Jesús les hizo allá en Mateo 23-27 fue contra los líderes que conocían la ley y predicaban de la ley y de los mandamientos. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Bueno, la acusación vino cuando él les dijo que por fuera eran como sepulcros blanqueados, pero que por dentro estaban llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Mateo 23-27. Esto se lo dijo Jesús. Si nosotros captamos lo que el maestro le dijo a los religiosos y lo que hoy sucede a nuestro alrededor, nos estamos dando cuenta, mis amados consiervos, pueblo de Dios, que tomamos el libro sagrado, la Biblia, y venimos y escudriñamos y meditamos en lo que está pasando en el mundo de hoy. La Biblia se refiere a varias clases de leyes, una de ellas la ley de la conciencia, la cual el gentil era criticado por los judíos porque el gentil era como los mismos judíos cuando no tenían los mandamientos. Si la conciencia no le dictaba nada, con un perdón ya estaban libres de cualquier pecado. Así que los judíos le mostraban críticas hacia los gentiles, pero los gentiles no conocían a Dios, ya ellos tenían los 10 mandamientos, ya ellos empezaban por los 10 mandamientos a conocer lo que era el pecado, como lo dice el apóstol Pablo, que él conoció el pecado cuando vino la ley. Las cosas que ellos hacían eran salidas completamente fuera de orden. Los gentiles daban testimonio porque el testimonio que ellos daban era pésimo, era de personas que no conocían a Dios, personas que andaban en la corrupción. Y los judíos, conociendo a Dios, tomaban el ejemplo de sus líderes. Miren, ante la ley de Moisés, como les dije, si un hombre tenía sus debilidades antes de la ley, antes de los 10 mandamientos, tenía sus debilidades,
de dormir con la mujer de otro o de hacerle un daño a otro, ante la ley no significaba nada. Y tal hecho no era pecado, porque no había ley. La ley de Moisés, cuando Dios le dio a Moisés la ley, empezaron a conocer lo que era el pecado, empezaron a corregirse. Es por eso que Pablo les dice, allá en Romanos 7, versículos 6 y 7, que él había muerto a la ley y que todos los que venían al conocimiento de Jesús y recibían a Jesús como su Salvador, morían al pecado mediante el conocimiento de Cristo. Ya no vivían ellos, sino que vivía Cristo en ellos. Ya eran seguidores del Mesías, seguidores del Salvador del mundo. Romanos 7:4. Porque la ley no es pecaminosa, ni es pecado, ni es mala. Pero como ahí está la verdad, empiezan a conocer la verdad, las consecuencias las hacía que hicieran cuando ellos pecaban lo que les daba la gana: mentir, calumniar, adulterar, matar, robar, todas cosas de maldad del mundo. Aún teniendo la ley, lo hacían porque miraban los ejemplos de sus líderes. ¿Quiénes eran sus líderes? Los ancianos, los sacerdotes. Ya ellos sabían la verdad, pero como seguían en lo mismo, vino el Hijo del Hombre, vino Jesucristo, el Hijo de Dios, y vino a mostrarles lo que a ellos estaban haciendo mal y estaban desobedeciendo los 10 mandamientos. Y no vino solamente a morir por el pueblo de Israel, vino a morir por todo el mundo, para salvar a todo el mundo, al gentil y no gentil, al judío y no judío, a todos, al griego y a todos. Ellos seguían haciendo transgresiones tras transgresiones, eran incircuncisos y enseñaban, pero enseñaban lo que ellos no vivían. Eran guías, pero guiaban ciegos porque ellos también estaban ciegos. Amados hermanos, Jesús fue cuando se acercó a ellos y les dijo: ¿a quiénes? A los sacerdotes, sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos y limpios, por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso puede leerlo usted en Mateo 23, del 27 al 29. Y también nos vamos a Hechos, en el capítulo 23, versículo 3, cuando el apóstol Pablo se enfrenta a aquel sacerdote llamado Ananías, que lo quiso maltratar, lo mandó a golpear. Pablo le dijo: pared blanqueada, y tuvo un cierto altercado con Ananías, el sacerdote. Iban a juzgar a Pablo conforme a la ley, pero ellos no vivían conforme a la ley. Ellos eran fanáticos a la ley, pero desobedecían la ley, o sea, desobedecían los mandamientos. Pero esto ya estaba profetizado, ya desde Ezequiel. En el capítulo 20 de Ezequiel, versículo 17 al 19, ya Ezequiel había hablado, porque ellos hablaban que ellos no eran como los padres que habían desobedecido en el desierto. Ellos hablaban de esto, pero eran peor que los padres. Dios no castigó a los padres por el amor y la misericordia que Dios tuvo allá en el desierto. Dios no castiga hoy al mundo hasta que llegue el día del juicio. Es donde Dios va a juzgar. ¿Por qué? Porque Dios está dando oportunidades, porque hoy hay mucha desobediencia en el mundo, hay mucha maldad en el mundo, en el cual el Señor pues verdaderamente está dando oportunidades, pero esto se acorta, el tiempo se ha acortado. Por más que la ciencia piense o diga cosas sobre el acortamiento de los días, la Biblia lo registra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y los días se han acortado. Mira, hermanito, cuando Dios le dijo a los padres que guardaran, que no los iba a castigar allá en el desierto, a los padres de estas mismas personas que recibieron ya la ley, que recibieron los 10 mandamientos, porque Dios los amaba a ellos y les puso sus leyes, pero ellos ya tenían leyes
Y ellos siguen no solamente con la ley de Moisés, sino que siguen aplicando a través de los mandamientos otras leyes que ellos ya tienen o ya tenían, como la contaminación que ellos siguen haciendo, la contaminación de los ídolos, porque adoran a sus ídolos. Y Jehová le dijo que él era Jehová, el Dios de vuestros padres. Y en la persona del Mesías vino a salvar al mundo. Jehová de los ejércitos vino a salvar al mundo, Jesucristo. Hoy las personas que están desobedeciendo y viven con la conciencia cauterizada religiosa, no es porque no conocen. Allí tienen la palabra. Esta es la palabra. Si nada más nosotros buscamos en la palabra y encontramos la verdad y sabemos cuando estamos cometiendo errores. Dios rechazó la ley de la conciencia, como lo dije, que por medio del cual el hombre pudiera conocerlo, pero nos da su Santo Espíritu. Hoy vive el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El que recibe a Cristo como su Salvador personal, recibe el Espíritu Santo y tiene la palabra viva para aplicársela y apartarse del pecado, apartarse del error. ¿Por qué motivos, amados hermanos míos? Porque el tiempo se ha cortado. Yo espero, mis amados hermanos, que entiendan y comprendan que Dios está tratando con toda la humanidad, con los siervos, con los líderes, con la iglesia y con todos aquellos, conozcan o no conozcan al Señor, para que le conozcan y se den cuenta que su venida está pronta. Pero la conciencia se cauteriza porque el diablo la ha tomado. El ser humano tiene la conciencia cauterizada religiosamente y hoy se escudan en una religión y en sus normas y en sus estatutos, pero no en Jesucristo, porque cuando buscan a Jesucristo se dan cuenta que el Señor no vino a abrogar la ley, vino que se cumpliera la ley, pero como la ley es la verdad y nos enseña la verdad, no metiendo ahí cositas como meten unas religiones que hay por ahí, mete cosas ahí, a la ley le meten más cosas que no son y que no están en la Biblia. Sin embargo, mis amados hermanos, tenemos nosotros que entender y comprender que no vamos a criticar estas cosas. Cada cual que busque a Dios como quiere, pero que busque a Dios con sinceridad y que se entregue a Cristo como su Salvador personal y empiece a buscar de Dios, porque el Señor está a las puertas y está dando la oportunidad para que todos nos arrepintamos y busquemos de Él y nos amemos unos con otros y ayudemos a aquellos que quieren conocer la verdad, no contradecir ni ponernos en contienda con nadie, no, simple y sencillamente amarnos y ayudarnos unos con otros si verdaderamente somos pueblo de Dios, si verdaderamente somos nacidos de nuevo, apartando a un lado lo que es religión, porque eso es lo que el diablo está haciendo, conciencias cauterizadas religiosas, eso es lo que él hace. Y eso es lo que sigue haciendo. Espero que me entiendan y comprendan. Le amo en el amor de Dios. Y predico y enseño lo que Dios me manda. Y eso es lo que hago. Bendiciones. Muchas bendiciones.